¿Qué tan importante es la formación académica para un escritor? ¿Es necesario tener una carrera o haber estudiado algo para empezar a escribir? Esta pregunta no es ni por mucho una cuestión secundaria. Cuando era estudiante en la universidad, que yo tenía un grupo de amigos y conocidos con los que acostumbrábamos reunirnos y beber café y conversar sobre diversos temas. Huelga decir que todos teníamos el aprecio y el gusto por el descubrimiento que nos ofrecía la literatura. Nos gustaba leer, nos gustaba escribir. Diría que muchos de nosotros escribíamos. La pregunta a la que nos enfrentábamos en aquel entonces era: ¿cómo formarnos los que queríamos escribir, los que queríamos seguir escribiendo y los que queríamos hacer una carrera con el asunto de la literatura? ¿Cómo formarnos? ¿Cómo convertirnos en escritores, en artistas de las letras? Algunos de nosotros pensábamos en aquel entonces, yo entre ellos, que la mejor manera de formarse, la mejor manera de empezar una carrera seria hacia la formación de un escritor, de empezar una carrera seria. En aquel entonces hubo incluso alguno que pensaba, era su modo de ver las cosas, que la mejor manera para escribir, para aprender los trucos del escritor y para ser un escritor posteriormente, pasaba sencilla y únicamente por estudiar la carrera universitaria de literatura. Y un poco menoscababa otras maneras, otras formas de volverse escritor, de intentar volverse escritor. Para mí es claro que la formación universitaria no es indispensable y por supuesto tampoco la formación universitaria específica en ramas de literatura. Sin embargo, yo pienso que existe un tipo de formación que todo joven que aspira a dedicarse con seriedad a la literatura, que aspira a ofrecer un producto literario de ficción o de no ficción de calidad a sus lectores, sí debería tener en cuenta. ¿A qué me refiero con esta suerte de formación del futuro escritor? Pues no es una formación específica, no existe un plan de estudios formal para todos los escritores y que sea válido para cualquier persona que quiera empezar a escribir. Diré más bien que hay una serie de compromisos formativos, por decirlo de alguna manera, que tendríamos que tener en cuenta según el tipo de escritor que querramos ser y según el tipo de narración que querramos emprender y según el público al que querramos llegar. A eso es a lo que yo me refiero con enfrentarse seriamente al asunto de la literatura, a la creación literaria. Vamos a poner algunos ejemplos que no son del todo exhaustivos, pero que nos darán una idea de lo que quiero transmitir. Por ejemplo, un joven que quiere empezar a escribir ciencia ficción, que le gusta ir al cine y ver las películas de los héroes de las factorías editoriales llevadas al cine, DC Comics, Marvel, etc., que es un apasionado de las sagas galácticas o de otro tipo de géneros o subgéneros dentro de la ciencia ficción, y que tiene la idea, el compromiso, el deseo de expresarse en este tipo de materias, pues tendría que asumir un compromiso básico, que es autoformarse.
si me gusta la ciencia ficción, pues lo primero que tengo que hacer es leer, consumir, investigar sobre ciencia ficción. Lo que implica no solamente ver la ciencia ficción que se me está ofreciendo en el cine, la que puedo encontrar de manera más directa y más básica, sino profundizar un poco más, por muchos motivos. Porque si uno quiere escribir ciencia ficción o cualquier otro tipo de géneros, pues tiene que saber lo que se ha escrito antes, lo que se escribe, lo que se estila. No solamente por el tema de evitar repetir o de evitar abordar un tema de la misma manera como ya ha sido abordada en otras creaciones literarias o cinematográficas, sino por el asunto, digámoslo claramente, algo comercial de enterarse, de saber qué cosa es lo que está gustando, qué cosa es lo que el consumidor de ciencia ficción aprecia. En este sentido, un conocimiento de la materia a la que yo voy a comprometerme implica no solamente ver lo que está en la superficie, sino incluso investigar un poco más allá. Por ejemplo, ciencia ficción, tendría que comenzar a investigar desde los orígenes, leerme Julio Verne, leerme H.G. Wells, ver las películas de serie B de los años 40, 50, es ver ciencia ficción de todo género, de todo tipo, ver ciencia ficción de la ex Unión Soviética, la que se hace en Japón, la que se hace en China. El universo es muy, muy vasto, pero no implica necesariamente que yo tenga que seguir un plan de estudios que esté prediseñado para que yo pueda devenir un escritor de ciencia ficción. No, es una formación que se la tiene que dar el propio escritor, tiene que buscar y tiene que investigar y tiene que aprender por su propia cuenta. Otro ejemplo, imaginemos que a mí me gustan, digamos, la literatura de lo que se llama y que está muy en boga últimamente, romántica, ¿no? En este tipo de literatura, pues, podemos englobar pues títulos que están muy, muy de boga, las 50 sombras de Grey, por ejemplo. Si a mí me gusta este tipo de literatura, pues debo asumir el compromiso de formarme en este tipo de género. Por poner algún ejemplo, tendría que leer a Jane Austen, tendría que leer a Émile Brontë, tendría que ver películas románticas de calidad. Esto es importante, de calidad. No puedo pretender volverme un buen escritor de novela romántica si solamente me pongo a ver realities en la televisión, si solamente me pongo a leer revistas del corazón. No, si yo quiero enfrentarme seriamente al asunto de escribir literatura romántica, pues tengo que buscar más allá de la superficie, porque pues lo que está en la superficie es exitoso, pero llega el momento en el que la gente se cansa, se aburre de lo mismo y entonces empieza a buscar otras cosas, empieza a investigar, a ver qué más se ha escrito, qué más se puede escribir sobre el tema. Entonces es una verdad muy cierta que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se podía haber escrito, todo lo que se puede decir sobre algo ya se ha dicho, o se ha dicho de una manera diferente, distinta. Entonces, para aportar algo nuevo, para hacer que tu creación literaria sea diferente y sea atractiva, pues lo mejor que puedes hacer es investigar, revisar lo que se ha escrito antes, lo que se está escribiendo en otros lugares, desarrollar un criterio que nos permita seleccionar, reflexionar e incluso hasta mezclar, encontrarle un nuevo giro
a lo que ya está presente en la parrilla comercial de consumo. Yo creo que esa es una forma muy buena para poder obtener nuevos temas, nuevos materiales dentro de un determinado género. Sobre este tema, por ejemplo, tenemos el caso de las 50 sombras de Grey, ahora que lo acabo de mencionar. Muchos sabrán quizás probablemente, y los que no lo sepan se lo menciono aquí, que la saga de las 50 sombras de Grey apareció en realidad como una especie de fan art de otro conjunto de libros también muy exitoso, que es el caso de Crepúsculo. Pues la autora empezó a escribir un poco tomando el material digamos del género de las novelas de Crepúsculo, de vampiros y todo ese tipo de cosas, pero hubo un momento en que comenzó a derivar hacia otras cosas. Entonces fue así como apareció su serie de novelas de 50 sombras de Grey, que le puede gustar a algunos, le puede gustar a otros, pero que nadie puede dudar de que es exitosa. Particularmente a mí no termina de convencerme del todo por algunas razones que probablemente explicaré en el futuro en otro vídeo. Pero queda el ejemplo es eso, que hay que simplemente profundizar, hay que buscar el propio camino de la formación. Y aquí está el tip, que es justamente ese. Si te gusta escribir sobre un género, si quieres escribir sobre un género, pues profundiza en él. Lee todo lo que se ha escrito sobre ese género, todo lo que se ha escrito en ese género, y mira todas las películas que puedas de ese género. Pues así vas a tener una base muy amplia para poder desarrollar mejores ficciones en el futuro. Finalmente, yo creo que hay algo muy importante que se ha dicho sobre el tema de la formación del escritor. Se ha dicho muchas cosas. Mucha gente coincide en lo que yo acabo de decir a lo largo de este vídeo. Y si quisiera brindarte una lista, pero simplemente es una lista de consejos, no es una lista que tenga que seguirse a rajatabla, que tenga que observarse como una serie de pasos sin los cuales uno no puede convertirse en escritor, sino simplemente es una lista de recomendaciones, entre muchas otras, porque cada uno puede tener su propia cadena de acciones, su propio modo de autoformarse, pero que sirva un poco de ejemplo. Lo que les voy a decir es la lista que tiene el escritor Ray Bradbury, un escritor destacado de ciencia ficción, que me parece que es bastante ilustrativa. Te la voy a dejar en la descripción del vídeo para que la puedas revisar, y como te decía, tómalo de modo ilustrativo. No pienses que esto es lo único que tienes que hacer, o que no puedes saltarte alguna de estas recomendaciones. Por supuesto que te las puedes saltar. El tema es justamente ese, que cada uno encuentre su manera particular de formarse, de escribir, de hacerse más escritor cada día. Y finalmente, pues nada, yo pienso que el segundo consejo, que es el más importante de todos, el primero sería investigar, leer y ver todo lo que se haya escrito sobre el tema que nos interesa narrar, sobre el género que nos interesa narrar. El segundo consejo sería que escribas, porque finalmente no existe escritor que no escriba. Para volverse escritor, y parece una verdad muy simple, muy sencilla, pero que no a todo el mundo le queda clara, hay que escribir. Bien, mal, cosas que no te gustan, finalmente va a haber, los primeros intentos van a ser probablemente decepcionantes en algunos casos, pueden ser geniales, pero sin esa costumbre, sin ese ejercicio de escribir, pues simplemente no vamos a poder ser escritores, ni siquiera formándonos. Bueno,
Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna otra recomendación que hacer que te parezca válida para el tema de la formación como escritores, pues me la puedes dejar en los comentarios. Si quieres que hablemos sobre otro tema que te interese, profundizar sobre un aspecto específico, pues también házmelo saber en los comentarios. Y pues recuerda que hacemos vídeos como este todos los viernes, y espero que te suscribas para que estés siempre al tanto de lo que está publicándose en nuestro canal. Y finalmente, y con esto ya hacemos colofón para esta publicación, quisiera invitarte a la presentación de mi libro de cuento para niños, Noche y el velo de la novia, que se llevará a cabo este 18 de marzo, que es domingo, a las 12 del día, en la biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro, en Madrid. Pues si estás cerca, si vives en Madrid, o en las cercanías de Madrid, o en la Comunidad de Madrid, o tienes oportunidad de estar en Madrid para esta fecha, pues te invito cordialmente a que asistas a la presentación. Si llegas, pues tendrás un divertido cuentacuentos. Habrá unas actividades que creo que le van a interesar mucho a tus niños. Y finalmente decirte que el cuento está disponible en Amazon, puedes adquirirlo. Y si deseas que yo te lo firme, que te haga alguna dedicatoria, un dibujo especial, pues también yo soy el ilustrador del cuento, pues tráelo a esa presentación y te lo firmaré con todo gusto, y me tomaré fotos contigo para que tengas un recuerdo de esta hermosa presentación, de este hermoso evento. Pues eso es todo de mi parte, y te saludo, te deseo un feliz día de San Valentín, que ha sido ayer, y que lo sigas pasando muy bien, y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, hasta pronto.